En este problema que vamos a hacer, la dificultad consiste en que es un poco el problema inverso al anterior. Es decir, en los problemas hasta ahora nos daban la masa y me preguntaban el número de moléculas y átomos, mientras que aquí nos dan el número de moléculas y lo que me van a preguntar es la masa. Bien, como siempre debemos escribir los datos y tenerlos a mano. Entonces el primer dato que me dicen es el número de moléculas de CO3, que es 4,35 por 10 elevado a 21 moléculas. Ese es el primer dato. Y me dan las masas atómicas del azufre, que son 32, y del oxígeno, que son 16. Esos son los datos de mi problema. Entonces, lo primero que me preguntan es calcular los átomos de azufre y los átomos de oxígeno. Voy a dibujar la molécula de CO3. La molécula de CO3 tiene un átomo de azufre central y 3 átomos de oxígeno, forman ángulos de 120 grados, es una molécula plana y tiene forma de triángulo. Bien, entonces como vemos hay un azufre y 3 oxígenos, con lo cual el número de átomos de azufre es el mismo que el de moléculas, será 4,35 por 10 a la 21 moléculas de SO3 y por un átomo de azufre, una molécula, y molécula se va con molécula y me queda 4,35 por 10 a la 21 átomos de azufre. Vamos a separar aquí nuestra moleculita y el número de átomos de oxígeno. Acordaros que el número de átomos es n mayúscula, número de moléculas n mayúscula y número de moles n minúscula, pues será el de moléculas, 4,35 por 10 a la 21 moléculas de SO3. Y ahora habrá que multiplicar por 3, porque si os fijáis cada molécula tiene 3 átomos de oxígeno, entonces multiplicamos por 3 átomos de oxígeno y dividimos por una molécula. Entonces molécula se va con molécula y nos queda un total de 1,31 por 10 a la 22 átomos de oxígeno. Entonces ya hemos resuelto el primer apartado, que es el más sencillo, que es calcular los átomos de azufre y de oxígeno que hay en este número de moléculas de SO3. Vamos entonces al segundo apartado. Entonces, para hacer el segundo apartado debo recordar lo fundamental, que es que un mol son siempre 6,022 por 10 elevado a 23 unidades. Mientras que de SO3 yo tengo 4,35
por 10 elevado a 21 moléculas de SO3. Entonces, la pregunta que es cuántos moles de SO3 son estas moléculas. Pues vamos a hacer un sencillo razonamiento. Pues estas unidades es un mol. A lo mejor, claro, no estamos acostumbrados a trabajar con ellos, ni con átomos ni con moléculas, pero a lo mejor sí estamos acostumbrados a trabajar con docenas y, por ejemplo, con naranjas. Entonces, si yo tengo 36 naranjas, pues ¿cuántas docenas de naranjas tengo? Pues tendré que dividir 36 entre 12 y me dará 3 docenas de naranjas. Pues aquí, en vez de 12, la docena en química es el mol, es este número de unidades, y en vez de tener 36, pues tengo este número de moléculas. Son números tan grandes porque los átomos son muy pequeños. Entonces, en una masa de gramos tenemos números del orden de 10 elevado a 23 átomos. Por eso tengo que usar este número para el mol, el número que se llama número de Avogadro. Entonces, pues 36 entre 12, 3 docenas, pues el número de moles serán las moléculas que tengo, 4,35 por 10 a la 21 moléculas, por un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, moléculas y moléculas se me van y me queda 0,00722 moles de SO3. Aquí hay una pregunta que hacéis siempre, y es cuántas decimales tenéis que coger o debemos coger. Bueno, más que decimales son cifras significativas. Fijaros que esto es 10 a la menos 3, entonces el 7 es por 10 a la menos 3. Esto es un factor de escala, no da información, no son cifras significativas. Entonces la norma es coger un mínimo de 3 cifras significativas, que son estas 3 de aquí, el 722. Entonces la cantidad será 0,00722 moles de SO3. Y ahora me preguntan, ya tengo los moles, me preguntan los gramos. Entonces, de moles a gramos, o siempre, o de gramos a moles, siempre voy a tener que usar una cosa que es la masa molar. Entonces vamos a ver cuál es la del SO3. Entonces, si vamos arriba, veremos que su masa molar, si el azufre es 32 y el oxígeno es 16, para el SO3 será 32 más 16 por 3, esto es lo que corresponde al oxígeno, y esto lo que corresponde al azufre. El azufre es S, el oxígeno O. En total son 80 gramos cada mol. Esa es la masa del mol de azufre. Entonces, ¿cuántos gramos de SO3 tendré? ¿Qué es la pregunta? Bueno, pues si tengo estos moles y cada mol son 80 gramos, pues ¿qué tendré que hacer? Multiplicaré el número de moles que tengo pues por la masa de cada mol y ya me da los gramos. Es decir, serán 0,00722 moles de SO3 por 80 gramos es un mol de SO3. Mol de SO3 y mol de SO3 se van y me queda un resultado de 0,578
gramos de SO3. Entonces, en este ejercicio es un poquito quizá más complicado o inverso a lo normal es que dado los gramos calculemos los moles, pero en este me dan las moléculas, que son estas de aquí, me dan esas moléculas, y con las moléculas ya calculo primeramente los átomos, voy a coger otro color, los átomos, aquí los tengo, de azufre y los de oxígeno, y luego usando el mol, pues claro, si tengo estas moléculas y un mol son estas, pues dividiendo, pues es el número de moles, y para calcular los gramos, pues simplemente este número de moles que me ha dado, pues si cada mol son 80 gramos, tengo que multiplicarlos por la masa del mol.